Soy una chica de entretenimiento para adultos y recientemente pasé por una situación con un cliente que me hizo sentir pena por su esposa. Trabajaba en una casa de entretenimiento para adultos desde muy joven. Comencé a trabajar cuando tenía 18 años y ahora tenía unos 30. Muy bien conservada, ya había vivido muchas experiencias con clientes, ganaba mucho dinero y me gustaba esa vida. Nunca me interesé en dejarlo porque veía de lo que los hombres eran capaces. /EOS, especialmente con sus esposas. No estoy generalizando, no todos son así, pero había sido testigo de muchas cosas. Antes de mis 18 años, tuve una desilusión amorosa que fue lo que me hizo cambiar de vida, lo que representó mi punto de inflexión. Decidí seguir este camino, diciéndome a mí misma que solo usaría a los hombres y ganaría dinero con eso. Y así fue. Era una vida que me gustaba y de la cual no me arrepentía. Hasta que un día, un cliente empezó a frecuentar el lugar donde trabajaba todas las noches. El hombre tenía mucho dinero y se encariñó conmigo. Con el tiempo, comenzó a pasar noches y noches conmigo. Siempre reservaba 2 todas las noches. Después de unos 6 meses de visitas diarias, consiguió mi contacto y comenzó a ser más informal. Viniendo a mi casa, me daba regalos, me consentía y yo lo disfrutaba mucho. Al igual que él, tenía otros clientes que hacían lo mismo. Hasta que un buen día, él programó una cita conmigo. Pensé que vendría a mi casa como de costumbre, pero para mi sorpresa, insistió en que nos viéramos en el lugar donde trabajaba. Me pareció bien. Reservó una cita de 5 conmigo, lo cual me pareció muy extraño, porque aunque frecuentaba el lugar a diario, nunca se quedaba más de 2 y siempre era muy puntual. Era un hombre mayor y para esa época llevábamos más o menos 1 año y medio en que frecuentaba mi casa. De alguna manera estábamos involucrados, pero no diría que era una relación. Era algo más casual, sin involucrar sentimientos. Así como lo tenía a él, tenía a otros, y él nunca hablaba de emociones. Todo giraba en torno al dinero. Había reservado una cita de 5 y hasta iba a pagar más caro. Cuando le pregunté por qué, ya que teníamos cierta confianza, me dijo que me lo explicaría cuando llegara. Me arreglé y fui al lugar donde había reservado esas 5, básicamente alquilando todo mi tiempo de trabajo. Para ese momento, ya no necesitaba tanto, así que reduje mis horarios. Cuando llegué, me pidió que esperara en la habitación. Ya estaba ahí, toda arreglada como a él le gustaba. Incluso escogí la prenda íntima del color que me había pedido. Llegó con una joven que parecía tener unos 20 años, con un rostro tan infantil que pensé que tenía 15. Tanto así que cuando entró, rápidamente no te preocupes, tiene 20 años. La miré sin entender. Pensé que quería algo entre los 3, lo cual no era raro para mí. Ya lo había hecho varias veces. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes, pero la chica entró con una actitud muy tímida. Parecía extremadamente asustada al verme con los ojos muy abiertos. Llevaba un anillo de bodas, lo que significaba que estaba casada. Yo sentada en la cama sin entender nada y ella completamente perdida. Él la empujó suavemente para que se sentara en la cama mientras él se sentaba en un sillón, sacaba una cajetilla de cigarrillos y empezaba a fumar como solía hacerlo. Entonces comenzó a hablar. Encendió el cigarrillo con calma, sin prisa, mientras el humo comenzaba a apoderarse de la habitación. La chica no podía dejar de mirarme, con una expresión entre pánico y vergüenza. La atmósfera era densa, y sentí una tensión que no solía experimentar en mi trabajo. Él, sentado cómodamente en el sillón, cruzó las piernas y, con una sonrisa fría en el rostro, empezó a hablar. Esta es mi esposa. Nos casamos hace poco más de 1 año. Seguro te preguntas por qué la traje aquí, y te lo voy a explicar. Ella descubrió sobre ti. Claro, nunca fui discreto, y, para ser honesto, nunca me importó lo que ella pensara. Pero el problema es que ella es religiosa y no acepta la idea del divorcio. Así que pensé en algo más divertido, algo que pudiera resolver nuestro problema de una vez por todas. Dio una profunda calada al cigarrillo y miró a su esposa, que estaba encogida en la cama, visiblemente incómoda. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, sin saber a dónde quería llegar con todo esto. Continuó, como si estuviera contando la historia más casual del mundo. Mi querida esposa aquí siempre fue una mujer muy sumisa, nunca se quejó de nada, hasta ahora. Descubrió lo nuestro y tuvo la audacia de confrontarme, de amenazar con dejarme. Imagínate eso. Ella, la niñita obediente, atreviéndose a oponerse a mí. Se rió, una risa seca y fría que parecía cortar el aire. Así que, después de algunas semanas de reflexión, me di cuenta de que había una solución más interesante. Decidí que ella tenía que aprender una lección. ¿Y quién mejor para enseñársela que tú? Parpadeé, sin poder creer lo que estaba escuchando. Mi corazón comenzó a latir más rápido,
una mezcla de ira y confusión creciendo dentro de mí. ¿Enseñarle una lección? ¿De qué estás hablando?, pregunté, intentando mantener la calma, pero sabiendo ya que algo horrible estaba por suceder. Me miró, con esa sonrisa maligna en el rostro, y dijo: quiero que le hagas lo que me haces a mí. Pero no solo eso. Quiero que la humilles, que la hagas sentir lo que es ser usada, desechada. Quiero que entienda que, al final de todo, no tiene control sobre nada, ni sobre mí, ni sobre su propia vida. Quiero que vea lo que hago todas las noches contigo y sepa que así serán las cosas de ahora en adelante. ¿Y si se resiste? Hizo una pausa, su mirada volviéndose aún más sombría. Ya he tomado medidas para que este pequeño secreto nuestro sea conocido por todos los que la rodean. Familia, amigos, será destruida. En ese momento, no sabía si sentía asco, ira o una mezcla de ambas cosas. La chica en la cama estaba en shock, con lágrimas corriendo por su rostro, pero sin decir una palabra. Me levanté despacio, intentando procesar lo que acababa de decir. ¿Realmente crees que voy a hacer eso? ¿Que seré parte de esta monstruosidad? Él se encogió de hombros, con una sonrisa presuntuosa. Lo haces todos los días, querida. ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia, pensé, es que nunca antes había sido parte de algo tan perverso. Este hombre, que veía como un cliente más, había mostrado su verdadera cara. Un manipulador cruel, dispuesto a destruir a su propia esposa por puro placer sádico. Miré a la joven sentada en la cama, temblando de miedo, y algo dentro de mí estalló. ¿Odiaba lo que hacía? No. Siempre supe en qué estaba metida, siempre fui honesta conmigo misma sobre los hombres que entraban y salían de mi vida. Pero esto era diferente. Este hombre quería que me convirtiera en algo que nunca quise ser, un instrumento de su crueldad. No, dije con firmeza. No voy a hacer eso. Él me miró con una expresión de incredulidad, como si nunca hubiera imaginado que alguien pudiera desafiarlo. Estás bromeando, ¿verdad? Yo te pago, y te pago muy bien, por cierto. Y ahora, cuando finalmente te pido algo que realmente importa, ¿te niegas? Di un paso adelante, sintiendo como la ira crecía dentro de mí. No soy tu herramienta. ¿Quieres destruir a tu esposa? Hazlo tú mismo. Pero yo no voy a participar. Se levantó lentamente, tirando el cigarrillo al suelo y aplastándolo con el pie. La mirada en su rostro cambió de diversión a algo mucho más amenazante. Estás cometiendo un gran error. Un error que te va a costar caro. Sabía que hablaba en serio. El tipo de hombres con los que trabajaba no aceptaba desafíos fácilmente. Pero en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ya no podía ignorar lo que él era, lo que representaba. Lárgate, dije, intentando mantener mi voz firme. Y llévate a tu esposa contigo. Se quedó quieto por unos segundos, mirándome como si estuviera decidiendo qué hacer. Entonces, sin decir una palabra, se dio la vuelta hacia la joven en la cama y la agarró del brazo, arrastrándola fuera de la habitación. Ella me miró por última vez, con una mirada que nunca olvidaría, una mezcla de gratitud y desesperación. En cuanto la puerta se cerró detrás de ellos, sentí una ola de alivio mezclada con una profunda rabia. Ese fue el día en que me di cuenta de que, por más que creyera tener control sobre mi vida, había un límite. Había cosas que nunca estaría dispuesta a hacer, ni siquiera por dinero. Y en ese momento, supe que mi vida estaba a punto de cambiar. No podía seguir en ese mundo, sabiendo lo que podía pasar. Después de ese día, por más que intentara seguir adelante, no podía sacar esa escena de mi cabeza. La imagen de esa joven, tan asustada, tan perdida, me atormentaba. Sabía que no era mi responsabilidad, sabía que lo que vivía con ese hombre estaba más allá de mi control, pero algo en mí no me dejaba simplemente ignorarlo. Quizás era el hecho de que yo también había sufrido una gran desilusión antes de entrar en este mundo, o tal vez era la pura y simple empatía que no podía reprimir. Supe, desde el momento en que él salió arrastrando a esa mujer, que no solo estaba atrapada en un matrimonio infeliz, sino que estaba bajo el dominio de un hombre cruel. Y, como testigo de ese abuso, no podía simplemente fingir que nada había pasado. And peace of Bus Carlos discrediment. Sabía dónde vivían y dónde trabajaba él, y a través de algunos contactos, supe que ella prácticamente no salía de casa. Cada vez que recordaba su mirada de desesperación, algo me corroía por dentro. Comencé a buscar formas de ayudarla. Primero, intenté acercarme a ella discretamente en lugares públicos. Algunas veces la vi en un supermercado o en una farmacia, siempre con esa mirada vacía, siempre cabizbaja. Pero cuando intentaba acercarme, ella huía. Era como si tuviera miedo de cualquier contacto. En el fondo, sabía que estaba atrapada en un ciclo de abuso, un ciclo del cual era difícil escapar.
y cuanto más se alejaba, más sentía la necesidad de hacer algo. La situación llegó a un punto en el que ya no podía concentrarme en mi trabajo. Dejé de aceptar clientes durante semanas, y mi mente estaba fija en encontrar una manera de ayudar a esa mujer, aunque ella no lo supiera, o peor, no quisiera. Decidí que necesitaba pruebas del abuso. Sabía que solo su testimonio no sería suficiente y que jamás hablaría por sí misma. La única forma de derribar a ese hombre sería con pruebas sólidas. Fue entonces cuando empecé a investigar más a fondo. Descubrí, a través de algunos amigos, que no solo era violento en casa, sino también en negocios turbios. Tenía varias cuentas que movían dinero de manera sospechosa, lo que me dio una ventaja para rastrear sus movimientos. Logré instalar discretamente una cámara oculta en un lugar donde frecuentemente se encontraba con otros hombres para discutir asuntos oscuros. Pero eso no bastaba. Necesitaba las pruebas del abuso físico. Una noche, después de semanas de vigilancia, surgió la oportunidad. Llegó a casa embriagado, gritándole desde la puerta. Decidí que ese era el momento. Ya no podía esperar. Llamé a la policía, denunciando la agresión. Mientras tanto, grabé todo desde lejos, por la ventana, con una cámara oculta. Cada palabra que decía, cada insulto. Y, finalmente, el momento en que levantó la mano y la golpeó con fuerza. Mi corazón latía con fuerza, pero al mismo tiempo, sabía que estaba haciendo lo correcto. La policía llegó en cuestión de minutos, y él fue arrestado. Me llamaron para testificar como testigo, y las imágenes que grabé fueron más que suficientes para asegurar su condena. En ese momento, pensé que finalmente había hecho algo bueno, que esa mujer, que tanto había sufrido en sus manos, finalmente estaría libre. Me sentí aliviada, como si hubiera hecho justicia. Sin embargo, mi ilusión de que ella estaría agradecida se destruyó rápidamente. Unos días después, fui a buscarla para ver cómo estaba. Pensé que sería un encuentro lleno de alivio, que entendería el sacrificio que hice y cuánto intenté ayudarla. Sin embargo, tan pronto como me vio, su expresión cambió de asustada a algo mucho más oscuro. «Destruiste mi vida», me dijo, con los ojos llenos de furia. «Lo hiciste a propósito. Sé lo que quieres». Me quedé en shock, sin entender qué estaba pasando. «Solo quería ayudarte», dije, tratando de calmar la situación. «Él te lastimaba. No podía permitir que eso continuara». Ella se acercó a mí con los ojos llenos de odio. «No te pedí ayuda. Él es mi marido, y ahora lo has alejado de mí. Lo hiciste porque lo quieres solo para ti. Pensé que solo eras una prostituta más, pero ahora sé, quieres robar al hombre que amo». Intenté razonar, explicar que no era nada de eso, que ese hombre la estaba destruyendo, pero ella no quiso escuchar. Comenzó a insultarme, a humillarme, lanzándome en la cara el hecho de que trabajaba como prostituta. «¿Te crees mejor que yo? ¿Solo porque ganas dinero fácil? Sé cómo lo sedujiste, cómo lo manipulaste. Quieres ocupar mi lugar, pero nunca serás más que una cualquiera. Él nunca te amará como me ama a mí». Sus palabras me hirieron profundamente. Sabía que estaba en negación, atrapada en un ciclo tóxico, pero aún así, la ferocidad con la que me atacaba me dejó paralizada. La mujer a la que intenté salvar me culpaba, me odiaba. Y, más que eso, estaba dispuesta a soportar cualquier abuso con tal de no perder al hombre que la violentaba. Me quedé allí, sin palabras, mientras ella seguía gritando, con lágrimas corriendo por su rostro. Finalmente, se dio la vuelta y se fue, dejándome sola, aturdida. No esperaba agradecimientos, pero jamás pensé que me culparían por salvar a alguien de un monstruo. Ese día, aprendí una amarga lección. No importa cuánto quieras ayudar a alguien, no todos están listos para ser salvados. Algunas personas, por más que sufran, prefieren las cadenas antes que la libertad. Semanas pasaron desde aquel día tumultuoso, y para mi sorpresa, o tal vez no tanto, él fue liberado. Me enteré a través de algunos contactos que su esposa no había hecho la denuncia, no siguió con el proceso, y sin su testimonio, las pruebas que yo había reunido no fueron suficientes para mantenerlo en prisión por mucho tiempo. Era como si todo lo que había pasado, todo lo que arriesgué para sacarla de esa situación, hubiera sido en vano. Supe que él volvió a frecuentar los mismos lugares de siempre, los mismos clubes de entretenimiento para adultos, como si nada hubiera ocurrido. Al principio, pensé que tal vez había cambiado, que quizá el tiempo en prisión le habría enseñado algo. Pero rápidamente me di cuenta de que seguía siendo el mismo hombre, lleno de arrogancia, con esa misma frialdad en los ojos. No había aprendido nada. Al contrario, parecía aún más audaz, como si estuviera por encima de cualquier consecuencia. Escuché de otras chicas que ahora era más violento, más impaciente. Las mismas historias de control y abuso.
Pero esta vez sabía que no era solo con su esposa. Era un ciclo que repetía con cualquier mujer que se cruzara en su vida. Y aunque yo había escapado de ese momento específico, sabía que esto no terminaría bien para ninguna de las que estaban involucradas. Lo que me sorprendió fue mi propia reacción ante todo esto. Antes, aunque fuera difícil, lidiaba con ese tipo de situación pensando que era solo parte de mi trabajo. Siempre fui consciente de las elecciones que hice y del entorno en el que estaba inmersa. Pero después de todo lo que viví con él, algo dentro de mí cambió. Ya no podía seguir en ese trabajo de la misma manera. La imagen de él, su mirada cruel, la forma en que manipulaba la vida de las mujeres a su alrededor, me hizo darme cuenta de que no quería seguir siendo parte de un mundo así. Siempre creí que tenía control sobre mi vida, que sabía exactamente dónde estaba parada, pero ahora todo parecía diferente. Ya no era una cuestión de dinero o supervivencia. Era sobre la dignidad, sobre saber los límites de lo que estaba dispuesta a soportar. Cada vez que recordaba la forma en que me vi envuelta en esa monstruosidad, me sentía más alejada de la persona que solía ser. Entonces, después de mucho reflexionar, decidí que era hora de dejarlo. Dejar ese mundo atrás. Ya no era solo una cuestión de trabajo, era una cuestión de paz interior. No podía seguir viendo a hombres como él, o a mujeres atrapadas como su esposa, destruyendo vidas, incluida la mía. Dejé el trabajo. No fue una decisión fácil, pero fue la única que me parecía correcta en ese momento. No sabía exactamente hacia dónde iría después o qué haría con mi vida, pero en ese instante, una cosa era segura: nunca más dejaría que alguien como él tuviera poder sobre mí o mis decisiones. Tal vez, para muchos, mi partida no haga ninguna diferencia. Quizá él siga con el mismo ciclo, volviendo a los mismos lugares y encontrando otras víctimas para alimentar su crueldad. Pero para mí, esto terminó. Y de alguna manera, sentir que dejaba todo eso atrás fue la única victoria que pude sacar de toda esta historia. Y así, una vez más, la vida siguió adelante. Pero esta vez, sin las sombras de ese hombre y con la esperanza de un nuevo comienzo. ¿Qué opinan de este relato? Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y compartir esta historia con quien creas que la necesita escuchar.